Cálculo frío de Estados Unidos. Adiós a la épica política en Venezuela. Operación Sarasa. Denuncian violaciones a los derechos humanos tras acciones contra el Tren del Llano. Colombia explota. CPD impugnará 33.000 mesas luego de la victoria de Delas Priela. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Buen inicio de semana para todos. Bienvenidos a su cita diaria con la información en la emisión matutina de Impacto Venezuela. Hoy es lunes 22 de junio de 2026. Antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. ¿Listos para desglosar las noticias que nos mueven, nos preocupan y nos impactan? Soy Mildred Manrique. Vamos entonces. Nuevas señales desde Washington sacuden el tablero político venezolano. La ruta transicional ha entrado en una etapa marcada por negociaciones, cálculos de poder y reacomodos que están generando inquietudes en distintos sectores de la oposición. Quique Frías. La irrupción de Dinora Figuera, presidenta del Parlamento electo en 2015, en el tablero transicional venezolano abre varias dudas sobre los siguientes pasos para los cambios definitivos en Venezuela. No aparece en la mesa negociadora María Corina Machado, la líder opositora con más aceptación entre los venezolanos, prometida en el Manifiesto de Panamá como la conductora de las negociaciones con el chavismo. El gobierno estadounidense nuevamente se mueve bajo una estrategia que parece ser imperceptible para la mayoría de los análisis. Fue la primera reunión. Nosotros tenemos que entregar en diciembre del 2026 el producto de un trabajo. Eso puede alargarse, eso puede concretarse, porque, bueno, estos son objetivos que no son estáticos, son dinámicos. Figuera aparece como cara institucional de una negociación con el régimen chavista para acelerar, entre otras cosas, la conformación de autoridades electorales. Estados Unidos la considera la cara de la última institución legítima de Venezuela. En Panamá, la oposición puso a María Corina en el centro y Washington cambia los planes opositores, transición sin liderazgos opositores, una negociación paralela. Analizamos este tema con Piero Trepigione, politólogo y consultor en opinión pública. Este movimiento, con el caso particular de Dinora Figuera, obedece justamente a tratar de promover desde la estrategia política, desde el jugar otros tableros en simultánea, como se dice en el mundo del ajedrez, para promover las condiciones de esa transición política. Dinora Figuera no rompe con María Corina Machado, tampoco polemiza al respecto. Respeta su liderazgo, pero remarca que su labor en Venezuela, tras 8 años de obligado exilio, tiene otra labor. María Corina es una líder y es la líder del proceso y fue elegida por unas primarias. Pero aquí estamos hablando de institucionalidad. La estrategia no se cuenta, se aplica. Eso es muy importante, hay que partir de allí. Indiscutiblemente, María Corina Machado es la gran referente del liderazgo opositor en Venezuela y es, digamos, la figura que más encarna el deseo de cambio en el país. No obstante, quienes ejercen el poder institucional, el poder territorial, el control territorial en Venezuela en este momento, están muy cerrados a conversar con María Corina Machado, han puesto todas las trabas del mundo para que no se avance o se ralentice cualquier proceso de negociación y de diálogo. En la oposición agrupada dentro de la plataforma unitaria, por el momento se respira prudencia. Juan Pablo Guanipa celebró el regreso de Dinora, pero también recordó el liderazgo de María Corina. Su hermano Tomás Guanipa, disidente de la PUT y miembro del movimiento Unión y Cambio, pidió una agenda amplia para avanzar en los mismos objetivos. El liderazgo político tiene que mostrar esa prudencia necesaria porque, repito, las jugadas estratégicas no se comentan, no se dicen, simple y llanamente se aplican. Y cuando se aplican es porque efectivamente los parámetros de su definición ya han sido orquestados. El chavismo, lejos de amilanarse tras dar la impresión de tutelados, pasa al ataque. Desvía la atención hacia María Corina Machado tratando de hacerla ver débil, escuálida y sin apoyos desde Estados Unidos. Su matriz de opinión es que Machado no es tomada en cuenta para la transición en el país.
una locura porque Dinora Figuera ha venido a enterrar el manifiesto de Panamá. Dios mío, María Corina, no la atendieron en el Departamento de Estado. El tema de la desinformación, el tema de la manipulación comunicacional, justamente para sembrar cizaña, para sembrar división, para sembrar fragmentación, está a la orden del día. Y efectivamente, como lo has mencionado, digamos, el chavismo y los factores de poder en Venezuela que tienen el control territorial y trata de, digamos, ha desarrollado una capacidad de metamorfosis, una capacidad de adaptación impresionante para sobrevivir el momento político, aún con una baja popularidad, aún con una debilidad de conexión emocional con la población venezolana y aún con el amplio y legítimo deseo de cambio en el país. De esta nueva fase del plan de la Casa Blanca se conoce más conforme pasan las horas, menos épica política, más cálculo institucional. Venezuela se encuentra en un momento donde el poder se negocia antes que el país acuda a las urnas electorales, reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. Entre negociaciones tensas y reacomodos políticos, la ruta electoral en Venezuela al parecer está avanzando bajo la supervisión de Estados Unidos. Pero, ¿puede una transición ser exitosa sin María Corina Machado? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. En una Venezuela donde los datos oficiales han sido sustituidos por el silencio oficial, la encuesta en COVID se ha convertido en ese faro que nos revela la magnitud de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Por ejemplo, la ayuda social se entrega bajo la sombra del control político. Juan Gutiérrez Gamba nos cuenta más. Cuando el país intenta proyectar una imagen de recuperación económica, persiste una omisión estadística alarmante. El Estado venezolano no publica un censo poblacional desde 2011, ni cifras oficiales de pobreza desde 2017. La falta de información actualizada se ha convertido en uno de los principales desafíos para medir la realidad económica y social de Venezuela. Este vacío informativo ha obligado a la academia a asumir el rol del Estado. La encuesta en Combi, una iniciativa universitaria, se ha convertido en la única fuente confiable para saber cómo viven los ciudadanos. Los analistas advierten que esta falta de datos oficiales no solo ahuyenta a los inversionistas que temen operar a ciegas, sino que deja a la población local en total invisibilidad social y sin cifras actualizadas, resulta más difícil planificar hospitales, escuelas, programas sociales o proyectos de infraestructura. La ausencia de estadísticas oficiales es uno de los síntomas más claros de una república desactivada. Un país sin estadísticas oficiales gobierna ciega. Sin datos confiables no puede planificar políticas públicas, atraer inversiones ni garantizar derechos. La opacidad debilita la confianza, la seguridad jurídica y la capacidad que tiene el Estado para responder a las necesidades reales de la población. Para los ciudadanos de a pie, la opacidad es sinónimo de desamparo. Sin censos actuales ni mapas de pobreza reales, el gobierno distribuye los recursos y las ayudas bajo criterios políticos y de control social, ignorando las necesidades más urgentes de las comunidades. Ocultar los números le permite al Ejecutivo tapar el costo social de la crisis, pero destruye la confianza necesaria para el desarrollo. Si el Estado deja de medir la pobreza, la alimentación, la salud o la educación, también dificulta que los ciudadanos puedan exigir el cumplimiento de esos derechos, demostrar sus carencias y, por supuesto, solicitar soluciones a las autoridades. Y lamentablemente esta opacidad es un caldo de cultivo para que las autoridades inventen cifras irreales sobre su gestión pública, que sirve más para efectos de propaganda que realmente para que sean una brújula en la ejecución de las políticas públicas. El debate va más allá de los acuerdos económicos o los memorandos internacionales. La discusión también pasa por la calidad de la información que produce el Estado, porque conocer cuántos venezolanos viven en el país, cómo viven y cuáles son sus necesidades no solo es un requisito para los inversionistas, es una responsabilidad fundamental de cualquier nación que aspira a planificar su futuro con base en la realidad y no en estimaciones. El posible regreso de miles de venezolanos podría traer consigo un problema poco discutido:
la sobrepoblación en las principales ciudades del país, cuyos problemas de servicios públicos y falta de empleo ya forman parte de la cotidianidad. María José Prado con el reporte. Más de 7 millones de venezolanos han salido del país en la última década, y aunque no existen proyecciones oficiales sobre dónde se establecerían quienes decidan regresar, encuestas del Observatorio de la Diáspora Venezolana indican que una parte importante de los migrantes evaluaría volver si mejoran las condiciones del país. Digamos que el regreso que se está observando en Venezuela y el retorno que se está observando en Venezuela es fundamentalmente de países de Sudamérica y algunos de Centroamérica. Y obviamente la mayoría de la gente que emigró, que salió de Venezuela en estos últimos años, pues salió de aquellas grandes ciudades, Caracas, Valencia, Maracay, Maracaibo, Barquisimeto, algunas ciudades del oriente del país, Puerto La Cruz, Maturín, lo que significa que esas van a ser las ciudades que van a recibir de alguna manera el impacto de ese retorno. No es un retorno multitudinario, no es un retorno apabullante como para generar problemas en esas ciudades. Todavía sigue siendo un retorno muy tímido porque las condiciones económicas en Venezuela no han cambiado. Han cambiado un poco las condiciones políticas. Ya no está Maduro, hay un interinato que es reconocido por el gobierno de Estados Unidos. Pareciera haber muy buena colaboración entre el interinato de la señora Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos, y eso de alguna manera pues elimina algunos temores hacia muchas personas que se fueron del país. Especialistas señalan que factores como empleo, servicios públicos, conectividad y redes familiares suelen determinar el destino de quienes migran o retornan. En Venezuela esas oportunidades continúan concentradas principalmente en las grandes ciudades. Lo que sí va a ocurrir es que los que están regresando se van a encontrar con problemas muy graves a nivel de servicios públicos. Tenemos gravísimos problemas con el servicio de agua potable, graves problemas con el racionamiento eléctrico que hay en toda Venezuela. El servicio de transporte en toda Venezuela es pésimo. No hay fuentes de empleo, no hay trabajo, no hay muchas oportunidades para la gente que está regresando. Esos van a ser fundamentalmente los problemas. Pero de ahí a pensar que se pueda producir una sobrepoblación urbana, no creo que ocurra, porque fueron cerca de 9 millones de venezolanos los que salieron del país, y el regreso que se está produciendo de manera muy lenta y progresiva todavía no alcanza ni siquiera a 1 millón de venezolanos retornados. El eventual regreso de la diáspora es visto por muchos como una oportunidad para la recuperación nacional, pero expertos advierten que el desafío no será únicamente lograr que los venezolanos vuelvan, sino garantizar que las ciudades tengan la capacidad de recibirlos sin profundizar problemas que ya existen. Un informe de Instant Crime y Defiende Venezuela documenta violaciones a los derechos humanos presuntamente tras operativos contra el Tren del Llano en el estado Guárico. El informe revela denuncias sobre allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en varias comunidades. Juliana Palmar nos amplía. Lo que comenzó como una operación para enfrentar al Tren del Llano terminó dejando denuncias que van mucho más allá del combate al crimen organizado. Una investigación de Defiende Venezuela con Inside Crime documentó presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante la llamada Operación Sarasa, desplegada en zonas rurales entre Guárico y Miranda tras los hechos ocurridos en el contexto postelectoral de 2024. Desarticular o enfrentar a esta megabanda organizada posterior a un ataque que hubo después de las elecciones del 2024. El tema con este operativo de seguridad es que vulneró los derechos humanos de los habitantes rurales, en zonas rurales, quiero decir, entre el estado Miranda y Guárico. Y el epicentro, digamos, del daño fue justamente un bombardeo discriminado a través del uso excesivo de la fuerza en un sector campesino que se llama Boca de María. Según el informe, las comunidades afectadas denunciaron allanamientos sin orden judicial, confiscación de bienes, detenciones arbitrarias y otros abusos que habrían impactado directamente a las familias campesinas ajenas a estructuras criminales. La investigación identificó al menos unas 30 víctimas cuyos casos están siendo documentados para acciones legales nacionales e internacionales. Y los patrones allí que se identificaron en efecto fueron allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas, actos crueles, humanos y degradantes. Hubo registros también de ejecuciones extrajudiciales. También se registró, como lo mencionaba, abuso sexual. Y respecto al tema de las detenciones arbitrarias, hay un grupo de campesinos de ese sector
manejaban para vehículos Toyotas, que es porque es la única forma de acceso a esa zona, vehículos Toyota modificados o también se utilizan mulas y burros para poder trasladar la mercancía. Es una zona muy aislada y de difícil acceso. Y estas personas fueron detenidas, confiscados sus vehículos y condenadas a 30 años de prisión. Uno de los hallazgos más sensibles apunta a la presunta participación de componentes militares en acciones que terminaron afectando a la población civil. La organización asegura haber identificado elementos que vinculan a organismos de seguridad con el operativo y advierten sobre fallas de control, supervisión y logística durante las acciones desplegadas en la zona. Entonces, en este informe nosotros hicimos una identificación de autoridades que participaron en el operativo y que por ende son responsables de estos hechos. Entonces, allí se identifica, por ejemplo, a los comandos de zona, ¿no? Estratégicos operacionales de las Fuerzas Armadas que tuvieron una vinculación en el operativo, y esto no ni siquiera fue por investigaciones muy profundas que se hicieron o entrevistas a las personas que estuvieron presentes, sino por el mismo monitoreo de fuentes abiertas donde ellos constantemente divulgan esa información y pues está disponible en las redes sociales de estos cuerpos militares, ¿no? 2 años después, las denuncias siguen sin una respuesta definitiva. Las víctimas continúan esperando justicia mientras persisten las secuelas económicas, psicológicas y sociales en comunidades que quedaron atrapadas entre las acciones del Estado y la presencia de grupos armados en la región. Defiende Venezuela advierte que la impunidad podría favorecer la repetición de hechos similares en el futuro. Allí se mantiene exactamente igual, es decir, la impunidad por los hechos es palpable. La comunidad sigue sufriendo las mismas afectaciones, incluso más graves de antes del operativo, en el sentido de que ahora estas comunidades están en el medio, digamos, de un conflicto que existe entre el Estado y los grupos delictivos que operan en la zona. Eso es una realidad. Entonces, muchas de estas personas que han sido detenidas también pueden ser acusados por estos grupos delictivos como una suerte de delatores. Y al no tener protección del Estado, pues evidentemente pueden estar en riesgo por parte de estos grupos delictivos. Situaciones similares se han registrado en los últimos días en Venezuela, con el operativo que acabó con la vida del líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, en el estado Bolívar. Y organizaciones advierten que el próximo objetivo de estas actuaciones similares podría ser el Ejército de Liberación Nacional, que opera en zonas mineras estratégicas donde confluyen intereses económicos. Mientras el gobierno busca atraer inversiones al arco minero, el desafío pasa por determinar si esta nueva política de seguridad alcanzará por igual a todas las estructuras armadas que hacen vida en la región. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Continuamos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. El abogado Abelardo de las Prielas se impone en Colombia, pero la izquierda no reconoce la derrota. El candidato por el Movimiento Defensores de la Patria resultó electo presidente de Colombia tras consolidar una ventaja irreversible en la segunda vuelta electoral al obtener 49,65% de los votos, frente al 48,70% de Iván Cepeda Castro por el pacto histórico, con el 99,65% de las mesas escrutadas. Este resultado marca un giro político significativo para el país, cerrando un proceso electoral marcado por la confrontación entre el proyecto de cambio propuesto por De las Prielas y la continuidad de las políticas impulsadas por la administración de Gustavo Petro. Mientras la noche de este domingo se registraban manifestaciones a favor y en contra de los resultados, Cepeda anunció que impugnará más de 33,000 mesas electorales y exigirá una revisión exhaustiva del proceso. El Metro de Caracas suspende servicio en tramo de la línea 2 por 2 meses. A partir de este lunes 22 de junio, el Metro de Caracas iniciará un plan de rehabilitación integral que abarca los 7 kilómetros más afectados de la línea 2, específicamente el tramo que conecta las estaciones Mamera, Zoológico y Caricuao, debido al agotamiento natural de la vida útil de sus componentes
y a factores ambientales. El impacto más importante para los usuarios es que los trabajos se extenderán durante 7 semanas, periodo en el cual el servicio comercial en este tramo se paralizará de forma temporal, por lo que las autoridades activarán una ruta de contingencia de metrobuses que operará cada 10 minutos desde Zoológico y Caricuao hasta la estación Antímano para garantizar la movilidad en el sector. Muchas gracias por acompañarme en Impacto Venezuela. Esperamos que las informaciones compartidas les sean de gran utilidad. Para más visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana.